Bueno, pues buenas tardes. Os voy a hablar sobre el lenguaje de signos y bueno, voy a hacer también un enfoque de la interpretación que se hace de este tipo de lenguaje. Y bueno, para ello voy a también explicar un poco cómo surgió y algunas características en concreto. He elegido este tema porque me parece bastante interesante y creo que es importante que se tenga en cuenta a la gente que tiene ciertas discapacidades a la hora de interpretar. Y me parece que es un tema que no se trata lo suficiente, así que bueno, aquí estoy yo para informaros un poco sobre ello. Bueno, para empezar, hablar de su nombre. Básicamente se conoce como lengua de signos y en España se abrevia como LSE de lengua de signos española. Como ya sabréis, es un lenguaje que utiliza gestos y expresiones visuales y se enfoca para comunicarse con personas que tienen cierta discapacidad auditiva, aunque también lo puede utilizar cualquier persona que quiera comunicarse con otro tipo de gente. También seguro que habréis oído hablar del lenguaje de señas. Es lo mismo, depende mucho del contexto y, por ejemplo, en España se conocen más como lenguaje de signos, pero el lenguaje de señas, el término lenguaje de señas, es más común en Latinoamérica. Aunque también es verdad que algunos expertos dicen que no es del todo correcto el uso del lenguaje de signos, porque realmente signo y seña no es un sinónimo al 100%, pero bueno, no es muy relevante. Me voy a meter ya con el origen para que sepáis un poco cómo empezó y demás. El lenguaje de signos como tal se desconoce un poco el inicio porque fue bastante natural, o sea, es algo que surge entre personas que comparten esa discapacidad en diferentes contextos y por eso cada país tiene su propio dialecto, pero el hecho de comunicarse por señas o por signos no es algo nuevo, como supongo que ya sabréis. Por ejemplo, en el siglo XVII se empezó a dar este tipo de comportamiento en algunas tribus porque se comunicaban con etnias que no tenían un lenguaje propio o tenían un lenguaje diferente, con una fonología distinta, y para poderse entender, pues inventaron un lenguaje que se basaba en gestos y en expresiones faciales. Hay un caso que a mí me parece muy curioso, por eso lo he elegido, en el que una tribu de la isla de Massachusetts estaba compuesto mayoritariamente por sordos, así que iniciaron una lengua de señas que se volvió bastante importante y que se alargó hasta incluso el siglo XX. También se daban casos en los que tribus diferentes pues tenían o sea, mucha gente que padecía de sordera, básicamente porque lo heredaban o porque el gen se desarrollaba con más frecuencia y demás. Realmente de este tipo de cosas, de la evolución del lenguaje de signos, no hay documentos oficiales, no existe mucho conocimiento sobre el tema, pero sí que es verdad que hay algunos documentos o algunos tratados en los que se habla de diferentes enfoques que se le daba a la enseñanza de este lenguaje o del aprendizaje de las personas que padecían de discapacidad para poder adaptarse al mundo normal. Por ejemplo, en el año 1620 se publicó un tratado que fue el primero que hablaba sobre fonética y sobre logopedia. Y se proponía un método de enseñanza oral en el que se utilizaban señas alfabéticas, de forma que así se construía un alfabeto específico para este tipo de lengua. Y este alfabeto se extendió en primer lugar en Europa, pero luego se convirtió en algo bastante internacional. Como ya he mencionado, no existe hoy en día un lenguaje común, perdón, pero sí que es verdad que el alfabeto pues es básicamente común. En el caso de las personas sordas, es decir, instruidas, es decir, que saben leer y escribir, se utilizan señas para representar letras del alfabeto que se utiliza en el lenguaje oral. Y esto es lo que se denomina alfabeto manual. En algunos países de habla hispana, por ejemplo, donde se utiliza el alfabeto latino, las personas sordas tienen alfabetos similares en diferentes estados. Pero en el caso de Argentina es ligeramente distinto porque también tiene un dialecto un poco diferente y en el caso de Argentina utilizan no solamente una mano, sino que a veces utilizan las dos. En Inglaterra es un alfabeto bimanual y en los países en los que el alfabeto es diferente, como por ejemplo el hebreo y el árabe, hay otro tipo de representación. También pasa en Japón y en China. Y hay un caso que es específico para las personas sordociegas, es decir, las personas que no pueden escuchar y tampoco pueden ver,
que es más táctil, o sea, las señas se hacen en la palma de la mano para que esa persona pueda sentirlo. Y es lo que se llama sistema dactilológico. Es cierto que no es algo internacional, como ya he dicho, porque es algo que surge en áreas concretas y luego se va extendiendo, y por ese mismo motivo a veces no se reconoce como una lengua. Y bueno, diríamos que son independientes de comunidades de personas sordas, pero existe, por supuesto, un sistema de signos internacional para facilitar una comunicación básica. Pues al igual que en español o en cualquier otro idioma podemos conocer palabras más comunes que puedan servirnos para comunicarnos unos con otros, pasa lo mismo con el lenguaje de sordos. Lo único pues que evidentemente no es bastante limitado y no llega mucho más allá. En algunos casos también se piensa que el lenguaje de signos se basa únicamente en deletrear, y esto no es del todo cierto. O sea, las personas sordas utilizan el deletreo para hablar de nombres propios o palabras similares, pero como lenguaje general no se utiliza. Y eso es algo que no se tiene mucho en cuenta. Bueno, esas son las últimas características que he seleccionado, pero bueno, como podéis observar, es algo bastante general, es una lengua bastante conocida, con lo cual es muy evidente que también se lleve al ámbito de la interpretación. Y para ello, pues he seleccionado tres tipos de enfoques que se le dan dependiendo del contexto. Bueno, como es evidente, si dos personas sordas o personas que padecen de sordera, un grupo, se reúne, van a utilizar el sistema de signos porque es lo más cómodo. Pero en el caso de un congreso internacional no ocurre lo mismo. Lo más normal y lo más frecuente es que cada congreso internacional tenga intérpretes propios, de manera que no es necesario el uso de las cabinas, ya que están los intérpretes en inglés y los intérpretes del idioma de signos. Y solamente hay un traspase, simplemente pasa de un idioma a otro. Pero hay otros casos, que es lo más común en realidad, en los que no se tienen esos intérpretes propios y utilizan tres fuentes. Primero, un intérprete que vaya del inglés al español y luego del español al lenguaje de signos, lo cual lo hace mucho más lento. Y en último lugar, aunque esto casi no ha tenido repercusión porque es bastante más complicado, un intérprete que padece de sordera, mediante un proyector, reproduce el discurso y así lo transmite de manera más directa. Bueno, como podéis observar, es algo que se ha utilizado en muchas ocasiones. Ya hay gente que en la televisión pues los podemos ver, se hacen interpretaciones de este tipo y por lo general cualquier persona que quiera aprender el idioma puede apuntarse a un curso y demás, y eso me parece bastante positivo. No sé qué opinaréis vosotros, pero bueno, creo que es algo que debería ser más internacional y debería ser más visible. Y bueno, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Muchas gracias por escuchar.